Hola, les grabé este video con la finalidad de ya terminar lo que es la semana 2, cerrar con los temas de materia, sus propiedades y comenzar con los temas de la semana 3 que corresponden a soluciones. Por supuesto, vamos a comenzar la clase como siempre, viendo una estructura. En este caso he seleccionado dos estructuras orgánicas presentes en lo que son medicamentos contra el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, donde vamos a poder identificar algunos grupos funcionales que no hemos visto con tanta frecuencia en clase. Entonces voy a compartirles acá la pantalla para que puedan observar lo que serían estas estructuras y de alguna forma identificar sus grupos funcionales. Fijémonos por acá, acá tenemos la nevirapin. La nevirapin tiene, como pueden observar, varios anillos fusionados. Estos son anillos aromáticos que tenemos por acá. Estos anillos aromáticos, como pueden observar, tienen nitrógeno y si nosotros clasificamos este nitrógeno según lo que hemos visto en clase, este nitrógeno tiene por un lado un enlace sencillo con carbono y por otro lado tiene un enlace doble con carbono. Estas tienen un nombre en específico en la química de heterociclo, sin embargo, para efectos prácticos de lo que estamos haciendo en el aula, es recordar que cuando un nitrógeno tiene un doble enlace con carbono, pues lo llamamos imina. Por otra parte, este nitrógeno que tenemos acá, podemos observar que todos sus enlaces con carbono son sencillos, por lo cual vemos que no tiene enlaces con oxígenos cercanos dobles, por lo cual decimos que es una amina. Y como tiene tres enlaces con carbono, pues la clasificaríamos como una amina terciaria. Por otra parte, podemos observar en este lado un nitrógeno que está enlazado directamente a un carbono con doble enlace oxígeno, es decir, a un grupo carboxilo. Acá sí es necesario que lo clasifiquemos como amida y no cometamos el error de decir que esto es una cetona y esto es una amina secundaria. No, acá tenemos, es una amida. Igualmente, bueno, dependiendo de las preguntas que le hagan, aquí tenemos un ciclo alcano. Otra estructura también utilizado para el tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana es la rilpivirina. Esta estructura, como pueden observar, tenemos varios grupos funcionales interesantes, entre los cuales cabe destacar un carbono que tiene triple enlace con nitrógeno. Entonces, en este caso, ese carbono triple enlace con nitrógeno representa lo que sería el grupo ciano o nitrilo. También podemos ver acá un doble enlace carbono-carbono. Recuerden que cada esquina, cada punta de estas representaciones esqueletales son los átomos de carbono. Entonces acá tenemos un doble enlace carbono-carbono que diríamos clasifica dentro de los hidrocarburos del tipo alqueno. Tenemos dos hidrocarburos aromáticos y por acá tenemos un nitrógeno enlazado a ese anillo aromático que pudiésemos decir entonces que es una amina secundaria aromática. Igualmente la que tenemos acá. Por supuesto, la recomendación, como siempre, es que sigan estudiando los grupos funcionales y busquen dentro de lo que es la web toda la gama de posibilidades que hay en cuanto a estructuras orgánicas presentes en fármacos de diferentes aplicaciones. Vamos entonces a seguir con lo que corresponde para cerrar lo que fue el tema de materia y sus propiedades. Ahora voy a compartir con ustedes lo que fue la presentación que vio la mayoría de los grupos. No pudimos completar, que fue la de materia. Como pueden observar, bueno, ya nosotros en clase habíamos discutido lo que era materia y cómo esta está constituida por átomos, ¿no? Habíamos dicho que la palabra átomos la utilizábamos para el mundo pequeño, el mundo micro, que en realidad sabemos ya que no es un mundo micro, sino ya va por el orden de los nanopeños. Entonces, esos átomos forman, cuando se enlazan entre sí, forman moléculas. Ya moléculas, cuando hablamos de las mismas, nos referimos a aquellos donde hay un enlace entre dos o más átomos. Esos dos o más átomos pueden ser del mismo tipo o pueden ser de diferentes. Pero la palabra átomos y la palabra moléculas corresponden a lo que sería el mundo micro, como costumbre
así como llamábamos peso y en realidad no nos estamos pesando, así llamamos mundo micro al mundo donde están los átomos y moléculas. Del mismo tipo, cuando tenemos átomos que son iguales, y ya hablamos en el mundo macro, cuando esos átomos son del mismo tipo, conforman lo que serían los elementos. Entonces los elementos sería ese conglomerado, ya sea de átomos o de moléculas que son del mismo tipo. Por ejemplo, acá podemos observar si tenemos lo que sería átomos de hierro. Los átomos de hierro, pues si tenemos una gran cantidad de ellos, hablaríamos de elementos, ¿no? Es un elemento. Sin embargo, si tenemos oxígeno, el que respiramos, O2, o tenemos ozono, tenemos una gran cantidad de ellos, hablamos de que también son elementos. ¿Por qué? Porque son del mismo tipo de átomo. Ahora, cuando tenemos combinaciones entre átomos que son de diferentes tipos, por ejemplo, acá tenemos una molécula, una representación de una molécula de agua. En esta molécula de agua decimos que es una molécula a nivel micro, ¿por qué? Porque está unido dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Por eso lo llamaríamos a nivel micro una molécula. Pero si tenemos millones de moléculas de agua, ya no podemos decir que es un elemento. Hablamos que es un compuesto. ¿Por qué? Porque está conformado por átomos de diferentes. Eso en cuanto a la estructura de alguna forma de la materia, que como habíamos dicho en clase, eso lo profundizaremos en el progreso. Y hablamos también en clase que la materia presenta diferentes estados de agregación que difieren en su grado de libertad. Dentro de la clase de la semana pasada discutimos un poco de las propiedades de la materia, lo que era la masa, la cantidad de materia que posee un cuerpo, el volumen, el espacio que ocupa, y que la relación entre masa y volumen nos da como resultado la densidad que mencionamos es una propiedad característica, es decir, con la densidad yo pudiese de alguna forma identificar los materiales. También tenemos lo que es el peso, que lo confundimos muchas veces con lo que es la masa, sin embargo el peso toma en cuenta el valor de la gravedad. Además de que al tomar en cuenta el valor de la gravedad tiene unidades diferentes. Luego tenemos la temperatura, que también es una propiedad de la materia que estudiamos acá, y la temperatura, unas temperaturas específicas para cada material, como lo es el punto de fusión y el punto de ebullición, permiten caracterizar de alguna forma, decir o identificar los materiales. También en clases hablamos de las escalas de temperatura y de cómo ustedes pueden entonces, a partir de las fórmulas que están en las presentaciones que se les facilitó por el aula virtual, pueden transformar de una temperatura a otra. Todo esto está en los materiales que se les facilitó a través del aula virtual. También discutimos un poco, mostramos cómo se llaman los diferentes procesos en los cuales cambia un material en estado líquido a estado sólido y de sólido a gas, viceversa, o de gas a líquido. La curva de calentamiento del agua es también sumamente importante, sobre todo para entender que cuando hablamos de una temperatura en la cual un material cambia de líquido a gaseoso o de sólido a líquido, es una temperatura en la cual se da un equilibrio entre dos fases. Acá en la diapositiva ustedes pueden observar primeramente que tenemos un lado de la gráfica donde tenemos la temperatura que va a ir adquiriendo el agua. Del otro lado tenemos lo que es el calor añadido y en esta parte podemos ver una representación de los estados de agregación, ¿no? Aquí podemos observar cómo las moléculas representadas en forma esférica están más unidas, organizadas, ¿no? El espacio entre ellas es muy poco. Mientras que cuando comienza a haber ese cambio de estado líquido, estado sólido, perdón, a estado líquido, ya empiezan a separarse un poco más hasta que se llega al estado líquido. Y luego vemos acá como algunas siguen relativamente cerca y ya empiezan a separarse en estado gaseoso. Esto para explicar un poco cómo a medida que va aumentando la temperatura van ocurriendo estos cambios físicos, porque la estructura, en este caso del agua, sigue siendo la misma, o sea, no cambia
la composición química del agua, sino que cambia el estado físico. Entonces, aquí también pudiésemos resaltar que existen los cambios físicos y los cambios químicos. Acá estamos en presencia de un cambio físico porque la composición química del agua no varía. Entonces, podemos observar que a temperaturas por debajo de 0 grados, el agua la vamos a encontrar en un estado sólido. Ahora, cuando el agua llega a una temperatura de 0 grados centígrados, se encuentra en un punto que lo llamamos la temperatura de fusión. Esa temperatura de fusión en la cual comienza a darse la transición del estado sólido al estado líquido. Y hasta que no supere todo el sólido, no pase el líquido, no comienza a elevarse nuevamente la temperatura del calor que le estamos añadiendo. Luego se pasa entonces, fíjense que en el estado líquido, superado en los 0 grados centígrados, al seguirle añadiendo calor, seguimos entonces aumentando la temperatura hasta que se llega a un punto de 100 grados centígrados. Por supuesto, esta temperatura de ebullición es a nivel del mar, ¿no? La temperatura de ebullición cambia en función de la presión atmosférica, que fue otra cosa que les mandé a investigar, para que tengan en cuenta que la presión atmosférica a nivel del mar es muy diferente a la presión atmosférica cuando ya subimos, por ejemplo, cuando estamos acá en la sierra, en Quito, ¿no? Y que eso afecta también lo que es la parte de la presión en cuanto a la parte de respiratoria, ¿no? Entonces, recuerden eso, colocarlo en el área de tareas. Bueno, tenemos entonces el paso de líquido a gas y eso ocurre a 100 grados centígrados al nivel del mar. Hasta que no pase todas las moléculas del estado líquido al estado gaseoso, la temperatura va a permanecer en 100 grados centígrados. Cuando ya todo pase de líquido a gaseoso, ya la temperatura comienza a aumentar. Acá tienen unos ejercicios que pueden realizar para predecir de alguna forma en qué estado de agregación se encontrarían las sustancias. Por ejemplo, acá tenemos que el ácido benzoico tiene un punto de ebullición. ¿Qué significa el punto de ebullición? La temperatura en la cual está en equilibrio el estado líquido y gaseoso. Y tiene un punto de fusión de 122 grados centígrados. Es decir, esta es la temperatura en la cual se encuentra en equilibrio el estado sólido con el estado líquido. Ahora, fíjense, ¿cómo resuelvo entonces yo este ejercicio? Me dice, diga en qué estado de agregación se encuentra si lo tenemos a 400 grados Kelvin. Para yo poder resolver este ejercicio, primeramente tengo que colocar todas las unidades iguales, por lo cual entonces debo hacer una transformación. Luego de que yo haga la transformación, veo la temperatura a la cual se encuentra ese material y entonces comparo para ver si está en estado líquido o en estado gaseoso. Por ejemplo, acá ya podemos comparar 400 Kelvin con 522 Kelvin. 400 Kelvin está por debajo de 522, lo que nos dice que en estado gaseoso no se encuentra. Puede ser que esté en estado líquido o en estado sólido. Para ello, entonces, tendríamos que terminar de transformar el 122 grados centígrados o a Kelvin para poder hacer la comparación. Entonces, pueden terminar de resolver esos ejercicios. El volumen, por su parte, habíamos discutido en clase también que el volumen de los materiales es el espacio que ocupan y va a depender su cálculo, su medida, del estado de agregación en que se encuentran los mismos. Si se encuentran en estado líquido, si se encuentran en estado sólido o en estado gaseoso. Para ello, los instrumentos que utilizamos normalmente, ya sea para hacer mediciones en estado líquido o en estado gaseoso, hay instrumentos que tienen una apreciación, es decir, una máxima capacidad para medir. En este caso, la apreciación de instrumentos que tengan escala, como vimos en clase, la podemos hacer tomando de esa escala dos medidas, una superior o una lectura que vamos a denominar lectura mayor y una lectura menor. Y lo vamos a dividir entre el número de espacios que hayan entre esas dos medidas. Eso nos va a dar un número que lo que significa es que el instrumento, lo máximo que puede medir con, digamos, con una precisión y exactitud alta, es 1 milímetro.
Entonces, acá en la presentación tienen también para que observen cómo lo pueden calcular en, por ejemplo, en reglas, ¿no? Ahora, el caso de los líquidos, como habíamos mencionado, los líquidos ocupan eh, el recipiente que los contenga, y si tenemos esos recipientes con medidas específicas, pues ese va a ser el volumen de ese líquido. Ahora, en el caso de los sólidos, sí tenemos que saber diferenciar si el sólido es regular o irregular. Cuando el sólido es regular, decimos que tiene una forma definida, es decir, tiene una forma geométrica definida, y a través de lo que serían las diferentes fórmulas podemos calcular entonces su volumen. Lo que hay es que saber identificar cuáles son esos valores y a qué corresponden. En el caso de los sólidos irregulares, como habíamos mencionado en clases, para el cálculo de los mismos nos basamos en lo que es el principio de Arquímedes. Teniendo en cuenta que el principio de Arquímedes, al mencionar que todo sólido ocupa un lugar en el espacio, pues cuando colocamos la piedra, la roca, dentro del cilindro graduado o de la probeta con agua, esta hace que se eleve el nivel del agua, y ese aumento en el nivel del agua corresponde al volumen que ocupa este sólido irregular. Acá tienen un ejercicio que pueden realizar para calcular lo que sería la densidad, teniendo en cuenta que la densidad en el área matemática es la división entre la masa que tenga un material y el volumen que ocupa ese mismo material. Y eso es sumamente importante. La densidad no la podemos calcular con dos datos de dos materiales diferentes. Si yo quiero calcular la densidad de una cadena de oro, tiene que ser el volumen de la cadena de oro y la masa de esa misma cadena de oro. Si no, estaría haciendo de forma incorrecta el cálculo. Acá también está otro ejercicio. Bueno, otra de las propiedades de la materia, como habíamos mencionado, la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo, y que las unidades que más utilizamos es gramos y kilogramos, siendo kilogramos la aprobada o la universalmente utilizada por el Sistema Internacional de Unidades. Se mide con una balanza. Mientras que el peso ya tiene que ver con la gravedad, como habíamos mencionado, masa por gravedad. Y la unidad es Newton, teniendo en cuenta que Newton es, la masa se tiene que reportar en kilogramos y la gravedad en metros por segundo cuadrado. También podemos observar que el instrumento para medir el peso es un dinamómetro que toma en cuenta precisamente la gravedad. Otro punto importante es la densidad como propiedad característica de la materia, y que también vamos a utilizar mucho cuando empecemos el tema de solución. La densidad, entendida desde el punto de vista matemático, es una división entre el valor de masa y el volumen de un material, como ya les mencioné. Sin embargo, interpretando un poco lo que significa densidad, por ejemplo, la densidad del oro, 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos, significa que si yo tuviese un cubo que cada uno de sus lados mida 1 centímetro, en ese cubo, dentro de ese cubo, vamos a poder introducir 19,3 gramos de oro. Eso es lo que significa la densidad, la cantidad de materia que cabe en un espacio determinado. Entonces, en este caso, como les estoy mencionando, el oro, en un cubo que mide cada uno de sus lados 1 centímetro, caben 19,3 gramos de oro. Ahora, si tuviese el mismo cubo, pero ahora quiero introducir hierro, de hierro solamente voy a poder introducir 7,8 gramos, mucho menos cantidad que con el oro. Lo que nos dice que el hierro es menos denso que el oro. Y cuando decimos la palabra denso, precisamente nos referimos a eso, a una gran cantidad de algo contenida en un espacio. Por ejemplo, el caso del aluminio, la densidad del aluminio es 2,7 gramos por cada centímetro cúbico. Repito, lo que significa que si yo tengo un cubo de 1 centímetro cada uno de sus lados, voy a poder introducir 2,7 gramos. Entonces, concluimos en esta primera parte que
En este caso, el oro es muchísimo más denso que el hierro y el aluminio, el agua y la madera. Ahora, cuando vamos a hablar de densidad relativa, me refiero a que podemos utilizar el agua para ver quién o qué sustancias son más densas que el agua y qué sustancias son menos densas que el agua. Por ejemplo, nosotros colocamos en un vaso de agua y le colocamos un trozo de madera. Por lo general, ese trozo pequeño de madera va a flotar. ¿Por qué? Porque la madera tiene una densidad menor que el agua. Ahora, si yo a ese vaso de agua le coloco, por ejemplo, un clavo de hierro, el clavo de hierro se va a hundir. La pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes es, ¿por qué si el hierro se hunde, así un clavo de hierro se hunde, en el caso de un barco no lo hace, ¿no? Entonces pueden buscar esa respuesta y van a encontrar que una de las razones es la densidad del aire. La densidad del aire. El aire, por lo general, como pueden darse cuenta, está por encima del agua. También es importante tomar en cuenta a nivel matemático que la relación entre la densidad y el volumen es inversamente proporcional. Es decir, si aumenta el volumen de una sustancia, la densidad de esa sustancia va a ser mucho menor. Por el contrario, si el volumen de esa sustancia es pequeña, la densidad va a ser mayor. Eso en cuanto entonces a densidad de estos materiales.